Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C811. Reino Spirit World. Li Fan y Tian Yan estaban en el cielo. Sus sentidos espirituales recorrían lentamente este pequeño mundo. No pudieron evitar maravillarse ante las maravillas de la creación. Este era un mundo pequeño sin cultivadores ni humanos. Aquí solo existía un tipo de seres sintientes, gente de los árboles nacidos del bosque espiritual. De hecho, según los registros revelados por la Alianza de los 10.000 Inmortales en la Era 115, este reino de Spirit World no era más que un mundo árido y sin vida hace miles de años. Pero como un solo árbol espiritual echó raíces y brotó aquí. El pequeño mundo poco a poco se volvió vibrante y lleno de vida. Li Fan miró el imponente árbol, de miles de metros de altura, y a los arboleros que se habían asentado en él. Sus ojos parpadeaban con un rastro de arrepentimiento. Es una lástima que este árbol ya se haya unido a este pequeño mundo y no pueda ser trasplantado. De lo contrario, simplemente cortando sus ramas y plantándolas en otros mundos pequeños. Podríamos resolver sin esfuerzo el problema del agotamiento de la energía espiritual. Quizás fue la malicia flagrante y manifiesta de Li Fan lo que llamó la atención del árbol gigante. El colosal árbol, de miles de metros de altura, se balanceó repentinamente sin viento. Mientras sus ramas temblaban, innumerables trepadores se abalanzaron hacia Li Fan como un enjambre de langostas. Li Fan dejó escapar un resoplido frío. Estás provocando tu propia destrucción. Tian Yan. Tian Yan, que parecía apático, escuchó el llamado de su hermano mayor pero no entendió de inmediato su intención. Miró a Li Fan confundido. La cara de Li Fan se movió. Al ver la expresión inocente de Tian Yan, no tuvo más remedio que señalar al ejército entrante de gente de los árboles. Solo entonces Tian Yan reaccionó. Con un rugido furioso, su cuerpo se expandió instantáneamente hasta alcanzar el tamaño del árbol espiritual mismo. Llamas negras estallaron de todo su ser, reduciendo a cenizas en un instante a cualquier trepador que se atreviera a acercarse. Ten cuidado. No le hagas daño a nuestro pequeño retoño. Li Fan transmitió rápidamente un mensaje. La batalla fue casi en su totalidad unilateral. La mayoría de los arbolados del reino Spirit World solo eran equivalentes a la etapa de condensación y los trefolk a nivel de establecimiento de la fundación eran uno de cada 10.000. Los trefolk de nivel Golden Core ya eran considerados ancianos entre ellos. El más fuerte entre la gente de los árboles era su jefe, quien compartía una conexión espiritual con el propio Spirit World, haciéndolos casi invencibles en este reino. Sin embargo, incluso ellos solo poseían la fuerza de un cultivador del alma naciente. Contra Tian Yan, que se encontraba en la última etapa de la transformación del alma, no tenían ninguna posibilidad. Después de perder casi la mitad de su número, los habitantes de los árboles no tuvieron más remedio que rendirse. La jefa arbolada, en marcado contraste con la apariencia áspera de sus parientes, tenía una apariencia bastante elegante. Señor inmortal, por favor ten piedad. Su voz, inesperadamente, era la de una mujer, teñida de tristeza. Li Fan, sin embargo, permaneció impasible. Someterse o perecer. El jefe de los arboleros hizo una profunda reverencia. Nos rendimos. Entrega el corazón del Spirit World y perdonaré a tu pueblo. No me obligues a actuar personalmente o convertiré este reino en tierra arrasada. La voz de Li Fan era fría e inquebrantable. El cuerpo del jefe arborícola tembló levemente. No podía entender cómo este cultivador, a pesar de visitarlo por primera vez, ya sabía de la existencia del corazón del Spirit World. Sin embargo, en ese momento no tenía otra opción. Al abrir la boca, escupió una esfera verde brillante, que flotó lentamente hacia Li Fan. En el momento en que lo perfeccionó, Li Fan pudo sentir vagamente que el Spirit World en este mundo ya se había convertido en una extensión de su propio cuerpo. Y la gente del árbol, nacida del Spirit World, ahora vivía o moría a su antojo. De esta forma, el reino Spirit World pasó a ser posesión de Li Fan.
Una batalla entre niveles de poder, no había manera de que los habitantes de los árboles pudieran haber resistido. En ese momento, Li Fan llegó al corazón de Spirit Wood. En su interior existía un enorme hueco, donde convergían miles de millones de raíces de todo el reino Spirit Wood. Innumerables ramas y zarcillos se extendían desde este espacio central, sirviendo como extremidades y ojos del Spirit Wood. A través de ellos, Spirit Wood pudo percibir todo lo que ocurría en este pequeño mundo. Sin embargo, con el corazón del Spirit Wood ahora en manos de Li Fan, todas estas habilidades le habían sido transferidas. A través del Spirit Wood, ahora podía sentir cada detalle de este pequeño mundo. Un sentimiento familiar surgió en el corazón de Li Fan. Este es el mismo método que utilizó Xiao Wei para tomar el control del Dao celestial del mundo bestia. Sin embargo, el resurgimiento de la vitalidad de este mundo debe cierto crédito a este árbol espiritual. Entonces, en comparación con antes, esto debería ser un poco más fácil. Esta es una buena oportunidad para probar la habilidad divina de la transformación del cielo. Un pensamiento se agitó en la mente de Li Fan. A medida que sus pensamientos se movían, de repente surgieron montañas y ríos en toda la tierra del reino Spirit Wood. Li Fan transformó libremente este mundo, tal como lo había hecho una vez el señor Bai dentro de su propio cueva cielo personal. Sin embargo, solo había pasado medio día antes de que se viera obligado a detener sus acciones que alteraban el mundo. Resultó que el poder del árbol espiritual en sí no podía soportar un consumo tan imprudente y necesitaba tiempo para recuperarse. ¡Qué aburrido! Li Fan meneó ligeramente la cabeza. Su figura parpadeó y llegó a lo más alto del árbol espiritual. Mirando hacia el reino Spirit Wood, una gran y vasta formación emergió ante sus ojos. Estaba perfectamente integrado con el mundo mismo, sin el más mínimo defecto. Además, esta formación evolucionaba y mejoraba constantemente en cada momento. La formación infinita. Li Fan entrecerró los ojos. En ese instante, utilizando el inmenso poder computacional del disco de disociación final, diseñó una gran formación diseñada específicamente para el reino Spirit Wood en su mente. Su concepto central provino de Zhang Ziliang, el maestro de formación número 1 de la región del mar de Kunlun, y su técnica de formación infinita. Con el disco de disociación final, en su poder, la última pieza faltante de su formación infinita imaginada finalmente había caído en su lugar. Una formación que evolucionaría perpetuamente, sin límite superior. Una pesadilla para todos los maestros de formación. Si se construye esta gran formación, todos los métodos convencionales para romper formaciones serán inútiles. La única forma de desmantelarlos será mediante la fuerza bruta. A la escala de cubrir todo el reino Spirit Wood con una formación infinita, se necesitarían no menos de 5 o 6 cultivadores de la integración Dao que llegaran juntos para tener alguna esperanza de éxito. Y si lo mejoró aún más usando algunos materiales celestes raros, reforzando los nodos de formación del núcleo con poder de combate a nivel de integración Dao. Entonces solo un soberano celestial inmortal de longevidad podría romperlo. Los intrincados patrones de formación se desvanecieron lentamente de los ojos de Li Fan. Como gran formación defensiva para la sede de la Federación de todos los mundos, esto sin duda será apropiado. Lo único que falta ahora son los recursos necesarios para construirlo. La primera fuerza que le vino a la mente a Li Fan fue la Asociación de los 5 Ancianos. En ese momento, la Asociación de los 5 Ancianos todavía albergaba varios planes contra la Alianza de los 10.000 Inmortales. Se movían inquietos. Pero en manos de Li Fan, había innumerables piezas de información que les interesarían muchísimo, negociar fichas para un intercambio. La única pregunta era a quién acercarse en esta vida. ¿El superior directo de Zhou Yingan? ¿Persona Tianliang? O quizás. Una serie de figuras pasaron por la mente de Li Fan. Lo que antes eran secretos absolutos ahora se habían convertido en meros activos comercializables a sus ojos. Poco a poco, una idea tomó forma en su mente. En los innumerables ciclos de reencarnación que había experimentado antes, se decía que ambos lados estaban igualados, pero el desempeño de la Asociación de los 5 Ancianos siempre había sido deficiente. Entonces déjame ayudarte con todas mis fuerzas esta vez. Veamos hasta qué punto se encuentran realmente los cimientos de la Alianza de los 10.000 Inmortales.
La mirada de Li Fan se volvió oscura y profunda. Esta vez se sentaba y observaba a los tigres pelear. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C812. Reino de Spirit World. La marioneta Tianyan quedó envuelta en llamas cuando de repente se lanzó desde el cielo, excavando profundamente bajo tierra. Con continuo estruendo, en un abrir y cerrar de ojos, se excavó un pasaje profundo. Innumerables trepadores invadieron el lugar y perforaron el pasaje. Siguiendo las órdenes de Li Fan, se les encomendó la tarea de excavar los minerales y recursos enterrados ocultos bajo la tierra. Desde la copa más alta del árbol, se podía ver que escenas así estaban sucediendo en todo el reino Spirit World. Maestro, el árbol del espíritu ha pasado más de 4000 años apenas restaurando la vitalidad de esta tierra. El ecosistema mundial sigue siendo extremadamente frágil. Si continuamos con una excavación tan destructiva, el jefe Trefolk aconsejó ansiosamente. Li Fan simplemente sonrió y dijo, tu visión es demasiado estrecha. Si los recursos se dejan sin utilizar, enterrados bajo tierra, no se diferencian de las rocas ordinarias. Solo aprovechándolos al máximo y desarrollándonos rápidamente podremos seguir el verdadero camino. Mientras seamos lo suficientemente fuertes para saquear otros mundos y reponernos antes de que nuestros recursos se agoten y nuestro mundo decaiga, será suficiente. Estar confinado a un solo mundo, estancado en un lugar, incluso si sobrevives por un tiempo, tarde o temprano inevitablemente serás devorado por otros mundos. El jefe Trefolk nunca había escuchado una teoría así antes y quedó momentáneamente atónito. ¿Es eso realmente así? Li Fan no respondió. En cambio, tenía una expresión profunda e ilegible. Al observar a los innumerables arboleros trabajando diligentemente, se le ocurrió una idea repentina. Si ayudo a estos arboleros a mejorar colectivamente su fuerza, me pregunto si esto producirá retroalimentación sobre el cultivo a través del arte inmortal sentado. Los habitantes de los árboles eran incapaces de cultivarlos. Su fuerza estaba fija desde el nacimiento y dependía enteramente del árbol espiritual. Cuanto más fuerte era el árbol espiritual, más poderosos eran los árboles que daba a luz. Como entidades espirituales celestiales, si se nutren con los métodos adecuados, su crecimiento podría ser mucho más rápido que el de los cultivadores. Como mínimo, Li Fan conocía no menos de 10 raros tesoros celestiales que podían nutrir los árboles espirituales. Al compartir la visión omnisciente del árbol espiritual, Li Fan tenía una comprensión exacta de los valiosos recursos ocultos del mundo. Bajo su dirección, Tianyan maniobró a través de la tierra como una locha, pasando unos días limpiando primero los pasadizos. Después de asignar al jefe Trefolk para supervisar los esfuerzos mineros, Li Fan tomó Tianyan y regresó temporalmente al reino Xuan'an. En el camino, hizo una parada en las ruinas de la secta del mecanismo celestial. Saqueó todos los tesoros restantes, incluidos los dados de adivinación del cielo y la tierra. Actualmente no existe una federación de todos los mundos. Si de repente me acercara a la asociación de 5 ancianos, ganarme su confianza sería tan difícil como en mis vidas pasadas, requeriría un esfuerzo considerable. Sería mejor establecer primero el renombre de la Federación de todos los mundos. Ancla al año 6. Al recordar los diversos acontecimientos de ese año, Li Fan identificó rápidamente un objetivo adecuado. En poco tiempo, la Asociación de los 5 Ancianos lanzaría un ataque sorpresa contra la prefectura de Husan, con el objetivo de apoderarse del territorio. Sin embargo, por alguna razón, sus planes se filtraron. La emboscada no solo fracasó, sino que también cayeron en una trampa tendida por la Alianza de los 10.000 Inmortales, siendo rodeados y finalmente sufriendo una aplastante derrota. Este incidente se convirtió más tarde en un caso clásico al que la Alianza de los 10.000 Inmortales hizo referencia repetidamente. Li Fan estaba muy al tanto de cada detalle. La prefectura de Husan, ubicada en la frontera entre la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos, se formó a partir de los restos de la antigua bestia, del cielo, después de su muerte. Debido a sus propiedades espaciales inestables, la formación de teletransportación no podía funcionar dentro de los límites de la prefectura. Esto hizo que la gobernanza fuera extremadamente costosa, por lo que la Alianza de los 10.000 Inmortales solo mantuvo una fortaleza en el estratégico desfiladero de Husan, ignorando en gran medida al resto de la región. Como resultado,
la prefectura de Hyusan se convirtió en un crisol caótico, diferente a cualquier otro territorio. Además de la alianza de los 10.000 inmortales, la región también albergaba varias fuerzas nativas, con la secta Lin Yuan a la vanguardia. Además, la Asociación de los Cinco Ancianos había colocado allí en secreto muchos agentes durmientes. La prefectura de Hyusan era fácil de defender pero difícil de atacar. Quien lo controlara obtendría una ventaja estratégica significativa. La Asociación de los Cinco Ancianos había codiciado la prefectura durante mucho tiempo, pero no había podido idear un método exitoso para apoderarse de ella. No mucho después, lanzaron otro ataque porque creían que habían logrado poner a la secta Lin Yuan en contra de sus propios aliados. Como la fuerza nativa más grande del estado de Hyusan, la secta Lin Yuan estaba técnicamente bajo la jurisdicción de la Alianza de los 10.000 Inmortales, pero permaneció relativamente independiente. La secta albergaba a muchos señores verdaderos del alma naciente y monarcas verdaderos de la transformación del alma, y sus miembros estaban muy unidos. Era una fuerza que no podía subestimarse. Si desertaran y se coordinaran desde dentro, de hecho existía la posibilidad de apoderarse del estado de Hyusan de una sola vez. Debido a esto, después de varias reuniones secretas con la Asociación de los Cinco Ancianos y de confirmar que la secta Lin Yuan brindaría asistencia, lanzaron su ataque sorpresa. Sin embargo, de alguna manera, sus planes se filtraron. Los refuerzos de la Alianza de los 10.000 Inmortales llegaron increíblemente rápido, casi como si hubieran predicho todo de antemano. Al darse cuenta de que la situación se había vuelto en su contra, la secta Lin Yuan cambió de bando una vez más en el campo de batalla y lanzó un contraataque contra la Asociación de los Cinco Ancianos. Esta batalla destrozó por completo la esperanza de la Asociación de los Cinco Ancianos de avanzar a través de la prefectura de Hyusan. Como resultado, cambiaron su enfoque estratégico hacia la prefectura de Tianling. Secta Lin Yuan, Li Fan repasó rápidamente la secuencia de eventos en su mente. Recordó esta organización bastante peculiar y frunció ligeramente el ceño. Aunque en el gran esquema del reino Xuanwang, la secta Lin Yuan no era más que una fuerza insignificante, dentro de la prefectura de Hyusan, eran una entidad que no podía ignorarse. Dada la forma habitual de manejar las cosas de la Alianza de los 10.000 Inmortales, fue sorprendente que toleraran una organización tan independiente dentro de su territorio. Aparte del terreno único de la prefectura de Hyusan, tuvo mucho que ver con la capacidad de la secta Lin Yuan de resurgir de las cenizas. Su método de cultivo, la técnica de esencia vital de todos los seres vivos, se volvió más efectivo cuanto más gente lo practicaba simultáneamente. Esto ayudó a compensar los efectos negativos de las técnicas de cultivo incompatibles. Li Fan había estudiado esta técnica anteriormente. Sin embargo, era obvio que había algo sospechoso en ello, por lo que no tenía ningún interés en cultivarlo él mismo. El líder de la secta Lin Yuan nunca ha aparecido en público. Su identidad es extremadamente misteriosa. No importa cuántas veces la secta Lin Yuan haya sido aniquilada en el pasado, siempre resurge rápidamente debido a la naturaleza única de su técnica de cultivo. Además de la técnica de esencia vital de todos los seres vivientes, la secta parece poseer otras artes secretas. No solo eliminan la hostilidad mutua generalmente causada por la práctica de la misma técnica, sino que también permiten el uso repetido y cíclico de los cielos de las cuevas. Por ejemplo, la cueva cielo de la flor del melocotón que vi en el pasado había aparecido previamente en manos de otro cultivador. Debe haber alguna restricción especial involucrada. De lo contrario, por muy bien que se esconda, ya lo habrían encontrado. Li Fan reflexionó lentamente sobre todo lo relacionado con la secta Lin Yuan. Sin embargo, en este viaje no necesito chocar con ellos. Solo necesito ayudar a la Asociación de Cinco Ancianos a apoderarse de la prefectura de Hyusan. Con este pensamiento en mente, Li Fan se paró encima de su marioneta Tianyan, acelerando hacia la prefectura de Hyusan. Al ingresar a su territorio, desplegó una formación para ocultar su presencia. Luego se escondió cerca de la montaña Tianlao. La Asociación de los Cinco Ancianos nunca hubiera imaginado que su derrota no se debió a que un traidor filtró información. Fue simplemente una coincidencia. Cuando este pensamiento cruzó por la mente de Li Fan, pronto vio a un joven vestido de blanco aparecer lentamente en el horizonte. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C813 capítulo 813. Las 9 montañas son inamovibles, los cultivadores suspiran hacia los cielos.
Una vista verdaderamente rara y magnífica. Una cadena montañosa tan grandiosa y majestuosa. Si una prefectura común tuviera solo una de estas, sería suficiente para hacerse famosa en todo el mundo. Pero aquí hay 9. Un joven vestido de blanco caminó lentamente hasta el pie de las montañas Tianlao, suspirando de admiración. El joven tenía la piel clara y una apariencia bastante hermosa. Sin embargo, a sus ojos había una determinación que iba más allá de su edad. Alrededor de su cuello colgaba una larga cuerda tejida con enredadera verde, en cuyo extremo estaba atada una calabaza verde. El joven sacudió ligeramente la calabaza, luego sacó el tapón y dirigió su boca hacia la imponente cordillera Tianlao que se encontraba más adelante. Después de ajustar ligeramente su posición, finalmente asintió satisfecho. Recoger. Con una suave orden, una imagen fantasmal pareció ser dibujada desde las distantes montañas Tianlao, absorbida por la calabaza verde. El joven acercó la calabaza a su nariz y respiró profundamente. De hecho, una escena impresionante. Su rostro estaba lleno de deleite ebrio. Sin embargo, al momento siguiente, su expresión se congeló y su cuerpo quedó completamente inmóvil. Detrás de él apareció en silencio una figura que extendió la mano y le quitó la calabaza verde. La calabaza del tesoro de la escena celestial, este sí que es un artefacto extraordinario, se rió perversamente la persona. Los ojos del joven brillaron instantáneamente de terror. Li Fan ordenó a Tianyan que agarrara al joven, mientras guardaba la calabaza del tesoro. Zhang Tianzi, miembro del Pabellón de Montañas y Ríos, dentro de la Alianza Inmortal. Formó su núcleo de oro a la edad de 18 años, un talento verdaderamente incomparable. Su artefacto complementario, la calabaza del tesoro de la escena celestial, puede capturar la esencia de las montañas y ríos del mundo Xuanuan, formando réplicas casi idénticas en su interior, aunque ligeramente reducidas en tamaño. Lo que es más impresionante es que, con un solo pensamiento, puede teletransportarse instantáneamente a cualquier lugar grabado dentro de la calabaza. Si no fuera por mi habilidad divina que une insectos, incluso a un cultivador de la transformación del alma le resultaría difícil capturarlo tan fácilmente. El sentido divino de Li Fan miró hacia la calabaza del tesoro, donde vio un paisaje envuelto en niebla, salpicado de montañas y ríos únicos. Algunos de ellos eran lugares que reconoció, como los 10 picos Taiwá y las 1000 aguas Tianling. Y ahora, las montañas Tianlao, que Zhang Tianzi acababa de capturar, también estaban entre ellas. Acabo de entrar en la etapa del núcleo dorado, pero me atrevo a aventurarme solo en la caótica prefectura de las 9 montañas, verdaderamente intrépido, como un ternero recién nacido ante un tigre. Si no fuera por mí, los acontecimientos que están a punto de desarrollarse lo habrían posicionado como el protagonista de esta historia. Durante su viaje, casualmente se habría topado con una redada de la Asociación de los 5 Ancianos. Con la secta Lin Yuan coordinándose desde dentro, la Asociación de los 5 Ancianos ya había desplegado fuerzas pesadas para sellar la provincia de las 9 montañas, permitiendo la entrada pero prohibiendo la salida. Incluso bloquearon todos los medios de comunicación, con el objetivo de ganar tiempo. La acción rápida fue clave. Antes de que la alianza de los 10.000 inmortales pudiera responder, tenían la intención de apoderarse de la prefectura en un ataque decisivo. Pero la suerte no estuvo de su lado. Por casualidad se encontraron con una anomalía como Zhang Tianzi, quien, gracias a su artefacto complementario, pudo teletransportarse dentro de la provincia a pesar de las restricciones espaciales. Así, se filtró la información y su plan fracasó. Los pensamientos de Li Fan cambiaron al recordar la declaración oficial que la Alianza de los 10.000 Inmortales había dado sobre este asunto en su vida pasada. Sin embargo, eso todavía no garantiza que sepamos toda la verdad. Necesito observar más. En cuanto a este mocoso. Li Fan se giró para mirar al inmovilizado Zhang Tianzi. Tianyan captó la indirecta y dejó inconsciente al joven con una bofetada. Luego, Li Fan movió su dedo, enviando un pequeño orbe de luz roja, infundido con su propia sangre esencial, al cuerpo de Zhang Tianzi. No era otra cosa que la técnica de transmisión de linaje, un arte que podía influir en la mente y el alma. La Federación de todos los mundos no puede estar formada solo por mí. ¿Un talento como este? Sería una figura decorativa perfecta. De pie en la cima de Tianyan,
Li Fan voló hacia la cima de las montañas Tianlao. Casualmente formó una formación para ocultar su presencia antes de mirar a lo lejos, esperando que llegara el ejército de la Asociación de los 5 Ancianos. Deberían estar aquí pronto. Mientras esperaba, Li Fan examinó la calabaza del tesoro que acababa de obtener. Aunque era el artefacto compañero de San Tianzi, por alguna razón, el joven nunca lo había usado para establecer su fundación Dao. En cambio, lo había tratado como un tesoro común y corriente, simplemente llevándolo consigo. Li Fan extendió su sentido espiritual a la calabaza verde, intentando interactuar con los paisajes del interior, para ver si podía teletransportarse entre estas escenas como lo hacía San Tianzi. Pero por más que lo intentó, los paisajes lo ignoraron y no mostraron respuesta alguna. No se puede refinar utilizando energía espiritual. Ni siquiera mi verdad puede conectarse con ella ni absorberla. Parece que este es realmente un tesoro exclusivo y vinculado exclusivamente a él. Li Fan lo intentó por un tiempo sin éxito, luego meneó ligeramente la cabeza y se dio por vencido. Estos tesoros no se utilizan para el establecimiento de fundaciones. Entonces, ¿qué tipo de objeto milagroso utilizó para el establecimiento de su fundación? Li Fan se acercó al inconsciente San Tianzi y lo examinó cuidadosamente. Después de un momento, los ojos de Li Fan revelaron un indicio de sorpresa. En la superficie del núcleo dorado de San Tianzi se veía claramente un grabado de una calabaza de color púrpura y dorado. Su apariencia era idéntica a la calabaza de la escena celestial, excepto que su aura era aún más profunda y majestuosa. ¿Calabazas gemelas? Interesante. La mirada de Li Fan parpadeó. Sin embargo, no tenía intención de tomarlo directamente por la fuerza. Por un lado, San Tianzi todavía le era de alguna utilidad. Por otro lado, al igual que la calabaza de la escena celestial, este objeto milagroso que la acompañaba probablemente estaba atado a su dueño, imposible de confiscar. Tal vez un ser como el señor Bai, una manifestación del Dao celestial, podría tomarlo prestado sin ningún obstáculo. Pero yo... No hay posibilidad. El tesoro estaba justo frente a él, pero no estaba destinado a disfrutarlo. Sin embargo, Li Fan no sintió la más mínima sensación de urgencia. Simplemente entrecerró los ojos y observó en silencio el progreso de la asimilación del linaje dentro del cuerpo de San Tianzi. Cuando San Tianzi recuperó lentamente la conciencia y volvió a mirar a la misteriosa figura que lo había capturado, el miedo en su corazón había desaparecido por completo. En cambio, un sentimiento de cercanía y confianza había tomado su lugar. Joven, ¿qué opinas de la Alianza 10.000 Inmortales? Li Fan preguntó en un tono extraño. San Tianzi quedó momentáneamente atónito, sin esperar una pregunta tan aleatoria. Instintivamente, respondió, la Alianza de los 10.000 Inmortales es genial. Todo el mundo tiene acceso a técnicas de cultivo y no hay necesidad de preocuparse por la seguridad personal. Li Fan resopló fríamente y lo interrumpió. ¿Genial? ¿No ves cuántos cultivadores trabajan sin cesar durante la mitad de sus vidas solo con una única técnica? Si fuera una verdadera técnica, eso sería una cosa. Pero deliberadamente dividen las técnicas y las venden por separado. Una técnica para Foundation Establishment, luego cuando llegas a Golden Core, tienes que cambiar por otra. Alma naciente, transformación del alma, es lo mismo hasta arriba. Tratan a los cultivadores como ganado y caballos. San Tianzi estaba a punto de discutir, pero de repente Li Fan le dio un golpecito en la frente. En un instante, innumerables escenas de cultivadores de nivel inferior luchando desesperadamente por obtener meros puntos de contribución inundaron su mente. Como prodigio de su generación, San Tianzi nunca se había dado cuenta de lo difícil que era para un cultivador promedio progresar paso a paso desde un simple mortal a Condensation, Foundation Establishment y Golden Core. Para muchos, incluso pasar toda la vida no sería suficiente para atravesar un reino que fácilmente podría superar con un movimiento de su mano. Por primera vez en su vida, realmente lo entendió. Su mente quedó conmocionada hasta la médula, más allá de las palabras. Li Fan continuó susurrando, tejiendo sus palabras como un hechizo. Poco a poco, la mirada de San Tianzi comenzó a cambiar. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C814. Un adolescente, rebosante de vigor juvenil,
estaba en la edad más impresionable, fácilmente influenciado. Además, San Tianzi había caído bajo la técnica, transmisión de la línea de sangre, de Li Fan, lo que le hacía confiar profundamente en Li Fan. ¿Quién era Li Fan? Incluso siendo un simple mortal, podía engañar a innumerables personas con solo sus palabras, haciéndoles arriesgar voluntariamente sus vidas por él. Por lo tanto, a Li Fan le costó poco esfuerzo lavarle el cerebro con éxito a San Tianzi. La alianza de los 10.000 inmortales está podrida sin posibilidad de reparación. Como cultivadores, es nuestro deber derrocarlo. Solo entonces comenzará verdaderamente una época dorada de verdadera libertad en las técnicas de cultivo. San Tianzi sintió que le hervía la sangre y una sensación de misión sin precedentes surgía dentro de él. En cuanto a lo que sucedería después de derrocar a la alianza de los 10.000 inmortales. Y si tal libertad en las técnicas de cultivo podría realmente realizarse. Esto ya no estaba dentro de su ámbito de preocupación. La alianza de los 10.000 inmortales es poderosa, mientras que nuestra fuerza aún es débil. Debemos proceder con cuidado. El primer paso es unir todas las fuerzas que se puedan unir, como la cueva cielo errante de Xuanhuan y los muchos pequeños mundos mismos. Los ojos de San Tianzi se iluminaron. Un mundo unido de todos. Brillante. Li Fan continuó inculcándole varias ideas. Sin embargo, su conversación fue interrumpida repentinamente por una atmósfera opresiva inexplicable. Ambos miraron simultáneamente hacia la distancia. Montaña Tianlao, el pico más alto entre las 9 montañas. Desde este punto de vista se podía ver la mayor parte de la prefectura. En la lejana frontera apareció de repente una masa abrumadora de cultivadores. Eso es. La expresión de San Tianzi se convirtió en shock. La vestimenta y la armadura de esos cultivadores eran marcadamente diferentes de las de la alianza de los 10.000 inmortales. Era evidente que pertenecían a otra fuerza importante del reino Xuanhuan, la Asociación de los 5 Ancianos. Esto es malo. Estamos bajo ataque. Debo hacerlo inmediatamente. San Tianzi instintivamente buscó su calabaza del tesoro de la escena celestial para teletransportarse, pero después de buscar por un momento, se dio cuenta de que faltaba. Solo entonces lo recordó, todavía estaba en manos de Li Fan. Señor. Justo cuando estaba a punto de hablar, Li Fan presionó una mano sobre su hombro. La alianza de los 10.000 inmortales es corrupta. Pero la asociación de los 5 ancianos no es mejor. Los 5 soberanos celestiales desafían el orden natural, engañando al pueblo bajo su gobierno. Cuanto más feroz sea su batalla, mejor será para nosotros. Como dicen, pon al tigre contra el lobo y observa desde la cima de la montaña. La voz de Li Fan era fría y calculadora. Al principio, la vacilación parpadeó en el rostro de San Tianzi. Sin embargo, después de pensarlo detenidamente, finalmente permaneció en silencio. Tan pronto como los cultivadores de la Asociación de los 5 Ancianos pusieron un pie en la tierra de la prefectura de Jiusan. El caos estalló en las 9 montañas. Numerosos cultivadores vestidos con las túnicas de la alianza de los 10.000 inmortales de repente se volvieron traidores y lanzaron ataques contra las fortalezas de Jiusan. Y con el paso del tiempo, el número de cultivadores repugnantes solo aumentó. ¿Ves? La alianza de los 10.000 inmortales ha perdido la confianza del pueblo. En el momento en que alguien se rebela, muchos otros lo siguen. Li Fan aprovechó la oportunidad para susurrar. San Tianzi observó cómo se desarrollaba la escena y asintió lentamente. En verdad, la asociación de los 5 ancianos no carecía de méritos. Como mínimo, este ataque sorpresa demostró sus excepcionales capacidades organizativas. En menos de medio día, la mayor parte de la prefectura de Jiusan ya había caído. Las fuerzas de la Asociación de los 5 Ancianos avanzaron rápidamente. Mientras algunas tropas permanecieron para asegurar las ciudades conquistadas, el resto avanzó hacia la montaña Tianshan, el último bastión. El campo de batalla estaba sumido en el caos. Li Fan y San Tianzi permanecieron ocultos en la cima de la montaña Tianlao, sin ser detectados por el momento. Como la ciudad más vital de las 9 montañas, la ciudad de Tianshan no solo estaba custodiada por un cultivador del reino de integración Dao, pero también contó con la presencia de la Cámara de Comercio de los 10.000 abogados.
Si la Cámara de Comercio de los 10.000 abogados prestara todo su apoyo en la defensa de la ciudad, podrían resistir hasta que llegaran refuerzos de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Pero era evidente que la Cámara de Comercio de los 10.000 abogados era del tipo que evaluaba la situación antes de tomar una decisión. De principio a fin, ninguno de sus efectivos había dado un paso adelante para luchar. Mientras tanto, Tiancham Dao Integration estaba luchando bajo el asedio de 3 cultivadores de Dao Integration enviados por la Asociación de 5 Ancianos. Parece que la Alianza de los 10.000 Inmortales está condenada a perder. Es hora de que nos vayamos también, dijo Li Fan, quien había estado observando la batalla durante mucho tiempo. Sin embargo, antes de irnos, debemos dejar algo atrás para demostrar que estuvimos aquí. Tianyan. Li Fan arrojó un trozo de jade. Tianyan recibió la orden, atrapó la hoja de jade y la apretó firmemente en su palma. Luego lo arrojó con fuerza en dirección a la montaña Tianchan. Acompañando el desliz de jade no estaba solo su mano, toda su palma lo acompañaba. Detrás de la mano cortada estallaron llamas rojas y negras, lo que provocó que su velocidad aumentara drásticamente. Como un meteorito que surca los cielos de la prefectura de Hyusan, disparó directamente hacia su objetivo. ¡Vamos! Li Fan le dio una palmadita a Sam Tianzi en el hombro. Sin decir mucho, simplemente devolvió la calabaza del tesoro de la escena celestial. Sam Tianzi comprendió inmediatamente su intención. Con un pensamiento, una extraña ola de energía los envolvió a ambos. Momentos después, las 2 figuras desaparecieron de la cima de la montaña Tianlao. Por encima de la ciudad de Tianchan. Los 3 cultivadores de la integración Dao de la Asociación de los 5 Ancianos, que estaban sitiando al guardián de Tianchang, el sabio inmortal Inyu, de repente sintieron algo inusual. Se giraron para mirar una bola de fuego ardiente que se precipitaba hacia ellos a gran velocidad. ¿Qué es eso? Al principio sospecharon que se trataba de una carta de triunfo oculta de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Pero después de barrerlo con sus sentidos espirituales, descubrieron que escondido dentro de las llamas había simplemente un trozo de jade. Sin ningún intercambio verbal, los 3 actuaron en perfecta coordinación. Un cultivador de Dao Integration, vestido con una tela gruesa y parecido a un granjero de mediana edad, interceptó el trozo de jade. Después de una breve inspección, los 3 entrecerraron los ojos. ¿La Federación de Todos los Mundos? ¿Nos ayudaron a resolver la crisis de una filtración de información? ¿Un método para debilitar significativamente los efectos de la niebla blanca de esencia devoradora y permitir el movimiento dentro de ella? Aunque el comprobante de jade contenía solo unas pocas palabras, la información que revelaba era inmensa. Al barrer sus sentidos espirituales por toda la prefectura de Hyusan, no encontraron rastro de la persona que había enviado la hoja de jade. Bastante impresionante. Los 3 mostraron expresiones de intriga e interés. Prefectura de Taiwán. Sin previo aviso, Li Fan y Sam Tianzi aparecieron en la cima de la montaña Taixu, uno de los 10 grandes picos de Taiwán. Esta calabaza tuya del tesoro de la escena celestial es verdaderamente maravillosa, comentó Li Fan, todavía saboreando la sensación del viaje espacial. ¿Parece aprovechar el poder de las venas de la Tierra para permitir la teletransportación instantánea? No, en realidad, o en lugar de usar las venas de la Tierra, parece más como si aprovechara directamente el poder del reino Xuanuan para alterar ubicaciones. En ese momento, Li Fan recordó de repente la forma en que el señor Bai había paseado por el espacio antes. Una vaga comprensión se formó en su corazón. Aunque el señor Bai había perecido, las diversas habilidades que existían dentro del reino Xuanuan no habían desaparecido. En cambio, habían sido dispersos y heredados por varios de los llamados genios. Pero incluso una persona como el señor Bai, que comprendió plenamente los misterios de Xuanuan, no era rival para el ancestro inmortal. Y mucho menos estos llamados genios. En el mejor de los casos, no son más que un alimento de primer nivel a los ojos del ancestro inmortal. Li Fan contempló los pensamientos del ancestro inmortal. Mientras tanto, Sam Tianzi permaneció ajeno a sus reflexiones. En lugar de eso, continuó alardeando de sus calabazas gemelas del tesoro. Mi artefacto innato es un par de calabazas. Uno morado, otro verde. Ya has visto el verde, que puede registrar ubicaciones geográficas y permitir la teletransportación gratuita.
en cuanto a la calabaza morada. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C815. Sant Tianzi hizo una pausa por un momento y luego habló misteriosamente. Esta calabaza púrpura puede materializar las escenas grabadas en la calabaza verde en la realidad. Si hay suficiente energía, claro está. Con mi habilidad actual, puedo recrear como máximo un gran lago que se extiende a lo largo de 100 millas. Si asciendo al reino de la integración Dao, probablemente podría crear 9 montañas con un solo pensamiento. El tono de Sant Tianzi estaba lleno de orgullo. Li Fan, intrigado, preguntó, «Oh, ¿existen limitaciones en los paisajes que materializas? ¿Cuánto duran? ¿Pueden manifestarse dentro del pequeño mundo Xuanuan?» «No hay ninguna restricción», dijo Sant Tianzi con confianza. Una vez que algo se materializa, permanece permanentemente, indistinguible de las montañas y ríos reales. Ya sea dentro del reino Xuanuan, una cueva cielo o un mundo pequeño, se puede hacer. Mis compañeros del pabellón San una vez tuvieron una idea audaz. Si usara mi técnica de manifestación dentro de la cueva cielo interior de un cultivador del alma naciente, y la escena manifestada fuera más grande que su dominio, podría causar instantáneamente que el mundo interior de ese cultivador colapsará. Sant Tianzi susurró. El pabellón San era una organización no oficial dentro de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Todos sus miembros eran personas muy talentosas de varias provincias. Había un requisito de entrada estricto: cualquiera que formara su núcleo dorado después de los 20 años ya no era elegible para unirse. La organización era pequeña, con solo unos 50 miembros. Sin embargo, estaban muy unidos y se ayudaban mutuamente sin discriminación por motivos de origen o situación familiar. Ese compañero tuyo tiene mucha imaginación, es un talento prometedor. Si es posible, deberíamos trabajar para persuadirlo de que se una a nosotros, se rió entre dientes Li Fan. Yo también lo creo. Yan Fan Shou todavía es joven, pero ya ha llegado al reino de la transformación del alma. Si se une a nosotros, sería un activo tremendo. Sant Tianzi asintió en señal de acuerdo. Transformación del alma. La respiración de Li Fan se detuvo brevemente antes de volver rápidamente a la normalidad. Dejó escapar una risa siniestra. Intenta interactuar más con él y sondear sus intenciones. Al final, me ocuparé de las cosas personalmente. Justo cuando Sant Tianzi estaba a punto de responder, de repente sonó una alarma urgente desde la ciudad celestial de Taiwán, resonando en toda la cordillera de Taiwán. En el momento en que los cultivadores escucharon la alarma, la información apareció automáticamente en sus mentes. A partir de este momento, la Alianza de los 10.000 Inmortales está entrando en un estado de guerra de clase A. Todos los cultivadores de las salas marciales, los institutos de guarnición y las salas de formación estratégica en varias provincias deben regresar a la ciudad celestial inmediatamente y esperar órdenes. Se establecerán patrullas fronterizas en todas las prefecturas, estrictamente protegidas contra los infiltrados. Li Fan sonrió levemente. La Alianza de los 10.000 Inmortales finalmente ha reaccionado. Sant Tianzi, sin embargo, mostró un rastro de preocupación. Me pregunto hasta qué punto se intensificará esta situación. No te preocupes. La Asociación de los 5 Ancianos tardará un tiempo en consolidar su control sobre la prefectura de Hyusan. Mientras tanto, la Alianza de los 10.000 Inmortales no dejará pasar esto, harán todo lo posible para recuperar la provincia de Hyusan. Durante bastante tiempo, ambos bandos lucharán por el control de Hyusan. Es poco probable que estalle una guerra en otras prefecturas. A menos, por supuesto, que entre en juego algún factor inesperado, añadió Li Fan de repente. Sant Tianzi, aunque momentáneamente influenciado por las palabras de Li Fan, todavía era joven y de buen corazón. La idea de que sus acciones pudieran haber contribuido, aunque fuera levemente, a una guerra brutal inminente lo dejó sintiéndose incómodo. Li Fan no lo consoló, permitiéndole detenerse en sus propios pensamientos. Si mis predicciones son correctas, la Asociación de los 5 Ancianos debería intentar comunicarse conmigo pronto utilizando el método de comunicación que dejé en el trozo de jade. No hay prisa. Hagámosles esperar un poco. Li Fan ya estaba contemplando cómo podría aprovechar las próximas negociaciones para exigir un precio elevado. En ese momento sintió un escalofrío inesperado en su corazón.
Una repentina sensación de vigilancia surgió dentro de él. Esta extraña sensación. Li Fan entrecerró los ojos y volvió su conciencia hacia adentro. En un instante encontró la fuente del disturbio. Fue la técnica secreta, ejecución de Xuantian. Esta fue una técnica enseñada por Jian Yusan de la secta del Rey de la Medicina en su 115ª vida. En la antigüedad se utilizaba específicamente para identificar los restos de la secta xuantiana. Dado que había estado intentando recopilar la mayor cantidad posible de información secreta sobre la secta xuantiana, había mantenido activa la técnica de ejecución xuantiana desde que dejó el reino Xuanuan en esta vida. Al principio no tenía expectativas respecto a su propia suerte. Inesperadamente, después de teletransportarse aleatoriamente con San Tianzi, se encontró con este lugar. Montaña Taixu. Li Fan escaneó su entorno. Uno de los 10 meridianos de Taiwán. En poco tiempo, colapsará misteriosamente y será olvidado por el mundo, convirtiendo a los 10 meridianos en los 9 meridianos de Taiwán. ¿Pensar que aquí estarían restos de la secta xuantiana? Li Fan no pudo evitar interesarse. Ya sabía que un rey del Dharma de la secta Xuantian se encontraba actualmente en un sueño profundo debajo de las ruinas de la secta del cielo púrpura. Sin embargo, aún no tenía intención de capturarlo. Al menos, no por ahora. Como una de las fuerzas más formidables de la antigua secta Xuantian, la fuerza del rey Dharma estaba sin duda a la par de la de un cultivador común de la integración Dao. Además, las técnicas de cultivo de la secta Xuantiana eran extrañas y profundas. Li Fan ya los había experimentado en el sueño de la hermana mayor Zhao. Incluso después de dormir durante miles de años, ese rey del Dharma probablemente estaba más allá de lo que Li Fan podía manejar en ese momento. Si no logró capturarlo y en cambio se vio obligado a revelar su verdadera fuerza. No, era mejor ser cauteloso. El rey del Dharma no iba a ninguna parte. Una vez que se recuperó el caldero verdadero del rey de la medicina y Li Fan sometió a aliados poderosos como Liu San en el nivel de integración Dao. Quizás entonces lo intentaría. Llevando sus pensamientos de regreso al presente, Li Fan vagó por la montaña Taixu, llevando la técnica secreta de ejecución de Xuantian en su corazón. El alcance de detección de esta técnica secreta no era muy preciso. Incluso después de mediodía, aún no había localizado la fuente de la anomalía. Señor, ¿qué estás buscando? San Tianzi preguntó con curiosidad. Parece haber algún secreto oculto dentro de la montaña Taixu. Ayúdame a buscarlo. Li Fan evaluó a San Tianzi e inmediatamente se le ocurrió una idea. Sin dudarlo, le transmitió la técnica de ejecución del secreto xuantiano, pero no explicó su verdadero propósito. Después de aprenderlo, San Tianzi se unió a Li Fan en la búsqueda en la montaña. Afortunadamente, debido a la alerta de guerra, la gente estaba nerviosa. La mayoría de los cultivadores habían regresado a la ciudad celestial de Taiwán por seguridad, evitando riesgos innecesarios. De lo contrario, la visión de ambos escabulléndose seguramente habría despertado sospechas. Después de buscar durante la mayor parte del día, al final fue la suerte superior de San Tianzi la que dio sus frutos. Parecía haber descubierto algo y transmitido urgentemente un mensaje. Señor, por aquí. Los ojos de Li Fan brillaron. Con Tianyan a cuestas, llegó rápidamente al lado de San Tianzi. ¿Cuántas campanadas? Li Fan preguntó. 2. En la secta xuantiana, las señales de advertencia de la ejecución de la técnica secreta xuantiana aumentaron con el rango del objetivo. Cuando sintió el espejo Tianxuan, se oyeron 3 campanadas. 2 campanadas fueron menos que eso, pero aún así no fue una cifra menor. Interesante. De hecho, Li Fan pudo sentir las continuas advertencias de la ejecución de la técnica secreta xuantiana. Observó atentamente su entorno. Estaban en un valle profundo enclavado entre las montañas. Había un silencio inquietante. Parecía como si nadie hubiera puesto un pie aquí durante 1000 años. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C816. Hay algo inquietante en este lugar, murmuró San Tianzi en voz baja. Li Fan también sintió que había algo inusual en este valle. Tianyan dio un rápido paso adelante, bloqueando el camino de Li Fan. Li Fan lo siguió de cerca,
observando atentamente su entorno. El fondo del valle se encontraba bajo una montaña imponente, envuelto en niebla y sin ver nunca la luz del sol. Un miasma llenó el aire. La flora y la fauna aquí eran diferentes a las que se encuentran en el monte Taixu. Era como si de repente hubieran entrado en otro mundo. Este miasma, en realidad, puede interferir con el sentido espiritual. Caminar por el valle requería precaución. Su visión estaba obstruida e incluso su sentido espiritual no podía percibir completamente la zona. No mucho después de seguir adelante, San Tianzi se detuvo repentinamente. El sonido del timbre ha desaparecido, dijo abruptamente, girando la cabeza. Lei Fan reflexionó por un momento. Basándose en el sonido de advertencia, identificó un área general dentro del valle. Tenía solo unos 3 metros de diámetro y era completamente visible a simple vista. Sin embargo, no había señales de restos de la secta suantiana. H.M. Li Fan y San Tianzi intercambiaron miradas. Con una explosión de energía espiritual, limpiaron el área de malezas y animales. Después de raspar una gruesa capa de barro, se reveló una losa de piedra lisa. Esto es. Li Fan tocó la losa de piedra y la encontró extrañamente familiar. Un momento después, lo golpeó. No era algo que hubiera visto en el mundo actual de Xuanwang, sino en el reino inmortal caído, durante el incidente de la fruta de la longevidad de Ningyuan. De regreso en la ciudad de Ningyuan, dentro de la pequeña casa del señor Bai, había visto una losa de piedra similar. La piedra de la desviación Dao parpadeó con un brillo azul mientras los recuerdos resurgían. La expresión de Li Fan se volvió extraña. Estas dos losas de piedra no solo eran similares. Eran idénticos. ¿La losa de piedra inmortal absoluta? Podría ser, un pensamiento surgió en la mente de Li Fan. Ordenó a Tianyan que levantara la losa mientras él mismo se retiraba rápidamente a una distancia segura. Después de que Tianyan entró en la cámara subterránea, la exploró y regresó sin encontrar peligro, Li Fan finalmente descendió. La escena era casi idéntica a la que había experimentado antes. El espacio confinado albergaba una estatua de piedra sin rostro apoyada contra la pared. Quizás debido al efecto de aislamiento de la losa de piedra inmortal absoluta, una larga mesa de madera marrón se encontraba en el medio, sin cambios incluso después de miles de años. Incluso el aire todavía transmitía un leve y persistente olor a sangre. En la esquina de la mesa había un cofre de madera. Jarras de cerámica transparente cubrían las paredes y 28 restos de bestias estaban enterrados en el suelo, al borde de la habitación. Cada detalle lo confirmó, esta era la misma cámara subterránea debajo de la casa del señor Bai en el reino inmortal caído. Ver algo del reino inmortal caído aparecer inexplicablemente ante él. La comprensión impactó a Li Fan con una extraña sensación de tiempo y espacio retorciéndose y superponiéndose. ¿Podría el monte Taixu haber sido alguna vez la ciudad de Ningyuan? Si es así, ¿no estaría cerca la secta del cielo púrpura? Los ojos de Li Fan parpadearon mientras comparaba rápidamente la información de los estudios de geografía antigua y moderna de Simen Yu. No coinciden. Un momento después, Li Fan frunció ligeramente el ceño. Según información de inteligencia de vidas pasadas de Jiao Xiuyuan, las ruinas de la secta del cielo púrpura ahora estaban ubicadas en la prefectura de Linlang, en la región central de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Eso estaba lejos de aquí. Sin embargo, en aquel entonces, la ciudad de Ningyuan había estado dentro de la esfera de influencia de la secta del cielo púrpura. No podría haber estado a más de 10.000 millas de distancia. Parece que hay un error en los estudios geográficos de Simen Yu. Aunque realmente no puedo culparlo, ¿quién hubiera pensado que dentro de una misma prefectura, después de miles de años, dos lugares terminarían siendo mundos aparte? Este no es solo un cambio natural en la geografía. Es como si alguien los hubiera cortado y separado deliberadamente. Li Fan sabía desde hacía mucho tiempo que el actual reino Xuanwang se formó a partir de la fusión del mundo Xuanwang original y varios otros reinos. Pero ahora parece que hubo más que solo fusión. También hubo modificaciones. ¿Qué estaba tratando exactamente de lograr el ancestro inmortal? Al final de la era 115, cuando el verdadero inmortal destruyó el mundo con una sola mirada, ese rugido trascendental. ¿Podría haber venido del ancestro inmortal? Parece que el reino Xuanwang tiene un significado especial para él.
Li Fan calmó lentamente sus pensamientos. Para ser cauteloso, ordenó a Tianyang que cavara 1 metro de profundidad en esa zona para asegurarse de que no quedara nada atrás. Esta estatua divina suantiana sin rostro está hecha completamente de piedra inmortal absoluta. Es muy valioso. Sin embargo, en lugar de venderlo, sería mejor usarlo como símbolo de la federación de todos los mundos. Después de todo, bajo los cielos, esta podría ser la última estatua divina suantiana que queda. Li Fan luego pensó en el rey Dharma de la secta Suantian, que todavía estaba profundamente dormido debajo de la secta del cielo púrpura. Quizás pueda resultar útil cuando llegue el momento. Después de guardar la estatua divina, la inducción mística del arte secreto de la ejecución suantiana también volvió a un estado de tranquilidad. Señor, ¿qué es exactamente esa estatua? Parece un poco inquietante, no pudo evitar preguntar San Tianzi. Esto se refiere a secretos antiguos. Su historia es tan distante que es anterior incluso al surgimiento del ancestro inmortal. Lo entenderás a su debido tiempo, respondió Li Fan con una sonrisa misteriosa, revelando lo suficiente para despertar la curiosidad de San Tianzi. Cuando estaban a punto de irse, Li Fan tuvo un pensamiento repentino y simplemente cortó toda la cámara subterránea para llevársela consigo. San Tianzi quedó completamente sin palabras al verlo. Li Fan permaneció indiferente y luego acompañó a San Tianzi de regreso al reino Spirit World. En el camino se encontraron con cultivadores patrullando mientras cruzaban las fronteras regionales. Afortunadamente, Li Fan poseía la técnica secreta Sky Shard Hand, que le permitía evadir la detección. Pequeño Sang, ¿qué opinas de este lugar? De pie sobre el árbol del espíritu sagrado, Li Fan le preguntó a San Tianzi, quien estaba a su lado. Es bueno, pero se siente demasiado ordinario. Después de muchas dudas, San Tianzi finalmente encontró la palabra correcta. De hecho, se trata en su mayor parte de llanuras interminables, con muy pocas montañas majestuosas o paisajes impresionantes. Comparado con el reino Xuanwang, que está lleno de maravillas naturales, este lugar simplemente no se puede comparar. Por eso el siguiente paso dependerá de ti. Li Fan habló con profundo significado. San Tianzi quedó momentáneamente aturdido, claramente incapaz de comprender las intenciones de Li Fan. Esa calabaza dorada púrpura tuya, ¿no tiene el poder de manifestar las maravillas del reino Xuanwang? Deberías traer esos paisajes al reino Spirit World. Incluso si no son tan grandiosos como los originales, no importa. Recreemos el reino Xuanwang dentro de este pequeño mundo. Imagínese, cuando llegan los recién llegados, lo primero que ven son los mismos paisajes impresionantes que el reino Xuanwang. ¿Qué tan magnífico sería eso? Li Fan murmuró emocionado. San Tianzi también encontró que su respiración se aceleraba de anticipación. Empezaré ahora mismo. El joven sencillo se golpeó el pecho con determinación. Antes de manifestar los paisajes, asegúrese de planificar cuidadosamente su ubicación. El jefe del clan Trefolk ha vivido durante muchos años. Si no estás seguro de algo, puedes consultarla. Li Fan se lo recordó. San Tianzi asintió repetidamente. Con la ayuda del pequeño Sang, nuestra federación de todos los mundos finalmente está tomando forma. Mientras se complete el intercambio con la Asociación de los 5 Ancianos y tengamos todos los recursos necesarios, la construcción podrá comenzar oficialmente. Li Fan sintió una ligera sensación de satisfacción en su corazón. Me pregunto, ¿podría refinar el reino Spirit World para convertirlo en un tesoro portátil? Si reemplazo su punto de anclaje y lo ato a la verdad, podría servir como una base sólida y estable. En este momento eso parece bastante importante. Li Fan no pudo evitar especular. Contacto 2. Capítulo 817. Li Fan toma el control. La verdad, tenía innumerables ventajas, pero su único inconveniente era que cada simulación permitía la conservación de un solo elemento. La elección entre el progreso del cultivo y los tesoros a menudo dejaba a Li Fan en un dilema. Sin embargo, la característica recientemente introducida de reemplazo de elementos encuadernados resolvió un problema importante para él. Dicho esto, no era fácil conseguir puntos de anclaje. Hasta el momento no se ha encontrado ningún método para aumentar su carga energética. Por lo tanto,
era necesario considerar cuidadosamente si reemplazar un artículo o no. Sin embargo, ya tengo una idea sobre cómo crear nuevos puntos de anclaje. Solo necesito una oportunidad para probarlo yo mismo. Con Sam Tianzi trabajando diligentemente, el paisaje alguna vez monótono del reino Spiritwood se transformó gradualmente, mostrando una gran cantidad de paisajes impresionantes. A medida que aparecían varias vistas maravillosas que no deberían haber existido, combinadas con los imponentes árboles espirituales dentro del reino, el mundo mismo parecía estar experimentando algún tipo de transformación profunda. Después de haber refinado el corazón del Spiritwood, Li Fan estaba muy en sintonía con estos cambios. Esto equivale esencialmente a saquear recursos externos y utilizarlos para nutrir este mundo. El reino Spiritwood ya había llegado a su límite, pero si recibe un suministro continuo de energía externa, podría experimentar lo que se conoce como ascensión. Li Fan percibió cuidadosamente si este cambio se reflejaba en su progreso en el cultivo. Desafortunadamente, después de un largo periodo de observación, no encontró nada. Quizás el mundo aún no había experimentado una verdadera transformación. O tal vez, el concepto de un mundo en sí estaba más allá del alcance del arte inmortal sentado. Sin embargo, otra fuente de retroalimentación fue mucho más clara. Al observarlo más de cerca, Li Fan vio vagamente las figuras de Suyukin y otros que habían abandonado el reino. En un entorno tan árido de energía espiritual como el gran reino de Li, incluso dentro de un campo de cultivo creado artificialmente, ya han logrado entrar en la etapa de condensación de y tan rápidamente. No está mal. Li Fan asintió para sí mismo. Parece que también necesito acelerar el ritmo. Después de dar algunas instrucciones, Li Fan no trajo a Tianyang con él. En lugar de eso, viajó solo al mar de Kongyun. En comparación con la atmósfera tensa en las distintas prefecturas del continente, el mar de Kongyun se mantuvo relativamente sin cambios. La sombra de la guerra aún no se había extendido aquí. Todavía se podían ver cultivadores entrando y saliendo rápidamente entre islas. Ocultando su presencia, Li Fan voló silenciosamente hacia las aguas centro-occidentales del mar de Kongyun, acercándose a una isla conocida como Isla Aixuan. Desde lejos, podía ver una gran formación envolviendo la isla, irradiando un aura inconfundible de intención asesina, advirtiendo a los forasteros que se mantuvieran alejados. La formación Taiwán de los 8 extremos que matan dragones. Se dice que se contrataron 2 maestros de la formación Transformación del Alma a un gran costo para establecerla. Cualquier cultivador debajo del reino de integración Dao que entre morirá o resultará gravemente herido. Los ojos de Li Fan brillaban de perspicacia. Dentro de su mar de conciencia, el disco de disociación final emitía un suave brillo blanco. En un instante, la formación aparentemente inquebrantable que tenía ante sí se desmoronó por completo. Sin provocar ni la más mínima reacción de la formación, Li Fan se deslizó hacia el interior, transformándose en una imperceptible raya negra. Señor He, vamos. Desde la isla de Aixuan se oía débilmente la risa coqueta de varias mujeres. ¡Qué vino tan fragante! ¡Y qué bellezas tan fragantes! Junto a la risa se escuchó la voz desenfrenada y desenfrenada de un hombre de mediana edad. Li Fan flotaba silenciosamente sobre una cueva que habitaba en la isla, mirando hacia abajo. El maestro de la isla Aixuan, un cultivador del núcleo dorado llamado Hisaoli, se sentó en indulgencia, sosteniendo en sus brazos a 2 cultivadoras gemelas idénticas. Debajo de él, 7 mujeres más de diversos físicos encantadores bailaban seductoramente. Incluso con el ojo perspicaz del gran preceptor Li, estas 9 cultivadoras podrían al menos considerarse de una belleza superior a la media. Hisaoli, el mayor ganador en la historia de la apuesta, pescado fijo, del mar de Kongyun, un hombre a quien innumerables cultivadores envidian. Un simple cultivador de la fundación, pero ya acumuló $5 millones en riqueza. Desafortunadamente, sucumbió a una vida de placer y su cultivo se estancó en el reino del núcleo dorado. La información sobre la otra parte pasó por la mente de Li Fan en un instante. Para su propio placer, incluso construyó un gran harén en esta isla. Siempre que tenía tiempo libre, seleccionaba mujeres hermosas entre los mortales, las entrenaba en el cultivo y luego se entregaba a ellas. Para evitar que los forasteros espiaran y proteger su propia vida, incluso invitó a un maestro de formación de transformación del alma a establecer la
Formación Taiwán 8 extremos de caza de dragones, en la isla. Un hombre que sabe divertirse. Desafortunadamente, con la llegada de la llama carmesí, está condenado a morir. Li Fan meneó ligeramente la cabeza. Escondido arriba, había estado observando en secreto, esperando que concluyera la feroz batalla. Solo después de que Hisa Oli abrazó su harén de cultivadoras y cayó en un sueño profundo, Li Fan descendió como un fantasma y apareció justo a su lado. Con un destello de poder, activó la habilidad divina del insecto vinculante, tomando instantáneamente el control de Hisa Oli. Al mismo tiempo, su técnica de sueño de ilusión nube agua envolvió a las cultivadoras presentes. Cuando despertaron, solo creyeron que habían perdido el favor de Hisa Oli y habían sido desterrados de la isla. En cuanto a Hisa Oli, Li Fan había decidido reemplazarlo con un clon. Como planeaba sentarse y ver luchar a los tigres, no había necesidad de unirse a la alianza de los 10.000 inmortales. Sin embargo, sin el espejo Tianxuan, acceder a la información o realizar transacciones comerciales sería muy inconveniente. Después de pensarlo un poco, Li Fan encontró una solución. Hubo muchas razones para elegir a Hisa Oli. El hombre ya era inmensamente rico, dentro del mar de Kongyun, podría considerarse un verdadero magnate. Esto le ahorró a Li Fan la molestia de acumular recursos desde cero. Además, la isla Aixuan, originalmente una de las muchas fortalezas que custodiaban el mar de Kongyun, hacía tiempo que había perdido su valor estratégico debido al agotamiento de sus recursos naturales y había sido abandonada. Hisa Oli había comprado la isla, la había restaurado y la había equipado completamente con infraestructura. Ahora, poseía todo lo necesario, una formación de teletransportación que conducía a la isla 10.000 inmortales, un espejo Tianxuan personal y más. Ocupar esta isla le ahorraría a Li Fan un esfuerzo considerable. Antes, temía que el espejo Tianxuan vigilara los alrededores y revelara mis secretos, así que siempre tuve cuidado y rara vez lo llevaba conmigo. Pero ahora que tengo el disco de disociación final, como protección, ya no necesito preocuparme por eso. Usando la técnica de visualización del alma del cielo púrpura, Li Fan extrajo completamente los recuerdos de Hisa Oli. Luego tomó una gota de sangre de Hisa Oli y usó la misteriosa transformación del espíritu verdadero para crear un clon perfecto idéntico a él. Posteriormente fabricó un ataúd de piedra. Tal como lo había hecho en su vida número 115 con Zhou-Ingan, selló a Hisa Oli. Por generosidad, incluso utilizó la técnica del sueño de ilusión nube agua para mantener a Hisa Oli atrapado permanentemente en una ilusión de placer infinito. 3 días después, las cultivadoras abandonaron la isla con algunas piedras espirituales, con expresiones tristes. Mientras tanto, Hisa Oli ya había sido reprimido en lo profundo del mar de Kongyun. Sin sonido, la isla de Aixuan había cambiado de propietarios. Sin el disco de disociación para perturbar las formaciones y engañar al espejo Tianxuan, sin la misteriosa transformación del espíritu verdadero para intercambiar identidades. Incluso si alguien conquistara esta isla, nunca podría apoderarse de su riqueza con tanta facilidad como yo. El clon de Hisa Oli examinó sus puntos de contribución actuales, 78 millones. En realidad, fue mucho más que cuando una vez ganó el Gran Premio. A juzgar por su historial de transacciones, Hisa Oli era una persona bastante capaz. Sabía cómo hacer crecer la riqueza en lugar de desperdiciarla. Comparado con su compañero taoísta es mucho mejor. Capítulo 818. La manifestación divina en la isla Jin Jin. Sin embargo, no se le puede comparar conmigo. Los ojos del clon Hisa Oli parpadearon. Basándose en experiencias de sus vidas pasadas, realizó una serie de movimientos rápidos, gastando 500,000 puntos de contribución en un instante. Intercambió todos sus puntos de contribución por materiales que se esperaba que se apreciaran significativamente en el futuro cercano. Parece que la caída de la prefectura de las 9 montañas realmente ha tenido algún impacto. Las tendencias de precios de algunos bienes ya han cambiado. Algunos están aumentando con anticipación, mientras que otros están devaluando de maneras que no ocurrían antes. El clon manipuló el espejo Tianxuan, mientras que un débil brillo fantasmal aisló el espejo, impidiéndole detectar cualquier cosa afuera. Gastando otro 1.000.000 de puntos de contribución,
realizó una compra masiva de artículos de uso común. Después de guardarlos, Li Fan abandonó silenciosamente la isla Aixuan. El clon permaneció en su lugar pero se acercó a Esengao. Así es, Hisaoli también conocía a Esengao. Después de todo, Daoiste estaba ampliamente conectado y, dado que ambos estaban en el mar de Kongyun, no era sorprendente que se conocieran. Sin embargo, solo se habían conocido unas pocas veces y no compartían una amistad profunda. Daoísta, ¿cómo has estado últimamente? ¿Estarías dispuesto a venir a la isla Aixuan para una reunión? No fue solo Esengao. El clon extendió invitaciones a todos los cultivadores con quienes tenía alguna conexión en sus recuerdos, invitándolos a un banquete. Al orquestar una batalla entre la Alianza de los 10.000 Inmortales y la Asociación de los 5 Ancianos, no se debe descuidar la investigación sobre el establecimiento de la fundación a través de uno mismo. Después de todo, esto es lo que realmente amenaza los cimientos del sistema del ancestro inmortal. Después de salir de la isla Aixuan, los ojos de Li Fan brillaron mientras se dirigía directamente hacia la isla Jin Jin. A su llegada, no actuó imprudentemente. En lugar de eso, observó cuidadosamente su entorno. Débilmente podía oír los lejanos lamentos de los mortales que venían de la isla. Claramente, el misterioso estudio del miasma en Moro Moro aún estaba en curso. Un pequeño perro con un ojo incrustado en el vientre corría salvajemente por la isla, con una costilla blanca apretada en la boca. Parecía inusualmente feliz. El maestro Jin tardó 3 años en establecer con éxito una fundación a través de sí mismo. Eso no fue hace mucho tiempo. Li Fan reflexionó por un momento y decidió no actuar con arrogancia. Transmitió un mensaje: Daoist Jin, ¿estás aquí? Los recuerdos de sus batallas con el maestro Jin en vidas pasadas todavía estaban vívidos. Incluso con su cultivo del alma naciente e innumerables técnicas místicas poderosas, no había podido vencer al maestro Jin. Fue solo recurriendo al personaje del caos que finalmente lo mató. Sin embargo, en esta vida, Li Fan no usaría al personaje del caos a la ligera, ya que podría perturbar al ancestro inmortal. Además, confiaba en el maestro Jin para seguir desarrollando la técnica Foundation Establishment Through Oneself. Si la persuasión pudiera funcionar, sería ideal. Estoy aquí. Por favor, entra, taoísta. La puerta de piedra de la isla se abrió de golpe y Li Fan descendió. El perro humanoide de repente giró la cabeza y fijó su mirada en Li Fan. Con un gruñido profundo y amenazante, sus ojos se llenaron de vigilancia. En el momento en que abrió la boca, la costilla blanca cayó al suelo con un ruido metálico. Los ojos de Li Fan parpadearon mientras invocaba el hueso en su mano. Esta costilla había pertenecido una vez al primer cultivador, Daoist Su, quien había sido infectado por el miasma inmortal mortal. En su vida número 115, Li Fan había arrojado este hueso para desviar la atención de una entidad monstruosa formada a partir de innumerables cadáveres dentro de la niebla blanca, lo que le permitió escapar con vida. Al ver cómo se llevaban su amado tesoro, la mirada del perro humanoide se volvió feroz. Sin embargo, cuando Li Fan simplemente lo miró, la criatura de repente retrocedió asustada. En un instante, se encogió, su cola se inclinó y corrió hacia un edificio cercano en la isla. Li Fan se rió levemente y lo siguió. Él no era ajeno a este lugar y pronto encontró al maestro Jin. Al igual que en vidas anteriores, el maestro Jin miraba obsesivamente una jaula transparente, dentro de la cual un sujeto mortal estaba siendo atormentado por sus experimentos. Estaba murmurando algo en voz baja. Li Fan arrojó casualmente la costilla blanca hacia él. El maestro Jin lo atrapó instintivamente. Esto es, se quedó atónito por un momento y luego apretó el hueso con fuerza. Justo ahora, en la entrada, encontré esta cosita sosteniendo esto en su boca. Sentí vagamente que este hueso era algo extraordinario. Parece que el pequeño estaba siendo travieso y lo robó para jugar. Li Fan lo explicó con una sonrisa. El maestro Jin comprendió inmediatamente y pateó duramente al perro humanoide. Luego guardó la costilla blanca. Su expresión se suavizó considerablemente cuando miró a Li Fan y le preguntó: «Me pregunto qué te trae por aquí, amigo mío». Li Fan miró a su alrededor y dijo: «Este no es el lugar para hablar». El maestro Jin se quedó momentáneamente sin palabras.
Sin embargo, no se detuvo en ello y en su lugar condujo a Li Fan a una cámara subterránea. Mientras pasaban por el pasillo que mostraba la colección del maestro Jin, él le presentó los artículos a Li Fan. Para su sorpresa, Li Fan también parecía tener bastante conocimiento sobre estos objetos. De vez en cuando, incluso podía continuar la conversación con ideas relevantes. Esto agradó mucho al maestro Jin, quien durante mucho tiempo había luchado por encontrar a alguien que compartiera su pasión. Su actitud hacia Li Fan se volvió aún más amigable. Una vez más, pateó al perro humanoide y le ordenó que trajera 2 tazas de té de hongos espiriti oscuro y arremolinado. Antes de que el maestro Jin pudiera decir algo, Li Fan tomó casualmente el té y lo bebió todo de una sola vez. Su expresión permaneció inalterada. Buen té. Incluso pareció disfrutarlo, como si quisiera más. Esto tomó al maestro Jin por sorpresa. Esta cámara está bastante aislada. Amigo mío, puedes hablar libremente. Tomó un sorbo de té y dijo con calma. Maestro Jin, ¿está familiarizado con el método Foundation Establishment Through Oneself? Al momento siguiente, las palabras de Li Fan lo dejaron atónito. Tos. El maestro Jin se atragantó y tosió unas cuantas veces antes de dejar su taza de té. Miró a Li Fan con una expresión extraña. Viniste aquí por el método Foundation Establishment Through Oneself. De hecho, ya había hablado de este método con algunos otros antes, pero la mayoría lo descartó por considerarlo absurdo. Simplemente se rieron de ello. Li Fan, sin embargo, fue el primero en visitarlo tan solemnemente al respecto. Sintiendo una sensación de parentesco, el maestro Jin no pudo evitar aconsejar, pero por lo que veo, ya has alcanzado la etapa del núcleo dorado. El método, fundación establecimiento a través de uno mismo, aún está incompleto. Para su sorpresa, Li Fan levantó la mano o él lo interrumpió. Las siguientes palabras que pronunció fueron como un trueno. Cuando escuché por primera vez sobre su método, Foundation Establishment Through Oneself, me quedé asombrado. Sin embargo, tras una cuidadosa reflexión, me di cuenta de que tenía defectos importantes. Así, me dediqué a realizar esfuerzos minuciosos, gastando gran energía y tiempo, y finalmente lo completé. Encantado por mi éxito, vine aquí específicamente para compartirlo con ustedes. Espero que el maestro Jin pueda ayudarme a identificar cualquier deficiencia restante. Li Fan habló con calma. Al escuchar estas palabras, el maestro Jin de repente se puso de pie. Miró fijamente a Li Fan, con los ojos llenos de incredulidad. Incluso empezó a reír. ¿Completaste el método, establecimiento de la fundación a través de uno mismo? Amigo mío, estás bromeando conmigo. Sin embargo, mientras Li Fan recitaba lentamente la fórmula completa del método, una palabra a la vez. La sonrisa en el rostro del maestro Jin se desvaneció gradualmente. Primero fue reemplazado por shock. Luego por solemnidad. Luego por absoluta incredulidad. Cuando Li Fan terminó de explicar todo el método, Foundation Establishment Through Oneself, el cuerpo del maestro Jin temblaba incontrolablemente. ¿Cómo es esto posible? Esto es imposible. Sus ojos estaban llenos de confusión, como si estuviera tratando de verificar la viabilidad de la técnica. Sin embargo, no importaba cómo lo calculara, solo había una respuesta. Fue impecable, absolutamente perfecto. Las piernas del maestro Jin se debilitaron y tropezó, cayendo al suelo. Su dedo señaló a Li Fan, temblando sin parar. Durante mucho tiempo no pudo pronunciar una sola palabra. El rostro de Li Fan mostró un rastro de sorpresa mientras fingía curiosidad y preguntaba, Daoist Jin, ¿qué pasa? ¿Podría ser que haya algo incorrecto en este método de establecimiento fundacional del uno mismo, que he derivado? Al ver la expresión de Li Fan llena de confusión, el maestro Jin abrió la boca pero dudó y finalmente decidió no decir nada. Después de un largo periodo de desconcierto, finalmente se puso de pie nuevamente. Pasó por alto a Li Fan y caminó hacia una pared en blanco en la cámara subterránea. Usando su mano como pincel, inscribió el método de establecimiento de la fundación de uno mismo, en un movimiento continuo y sin restricciones. Una vez que terminó de escribir, se paró frente a él, completamente embelesado.
Su expresión cambiaba continuamente, a veces llena de asombro, a veces de profunda contemplación y a veces de arrepentimiento. Li Fan no lo interrumpió, sino que permaneció en silencio junto a este incomparable método del establecimiento de la fundación, observándolo también. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado antes de que el maestro Jin finalmente recuperara el sentido. Se volvió hacia Li Fan, se inclinó profundamente y le dijo: si realmente comprendiste este método, compañero taoísta, entonces eres sin duda un genio incomparable, mucho más allá de mi alcance. Esta versión de Foundation Establishment Through Oneself es impecable. Puede transmitirse como un legado supremo. Luego dejó escapar un largo suspiro. Si hubiera tenido la suerte de obtener este método cuando fundé mi fundación, no habría llegado a mi estado actual. Li Fan fingió ignorancia y preguntó: ¿qué quieres decir con eso, maestro Jin? El maestro Jin simplemente sonrió antes de que su cuerpo se abriera repentinamente, revelando otra versión de sí mismo en su interior. Luego explicó: una vez que se completa la fundación establecimiento a través de uno mismo, no hay oportunidad de arrepentirse ni de empezar de nuevo. El maestro Jin suspiró. Li Fan aprovechó el momento y ofreció consuelo, diciendo: en verdad, no hay mucha diferencia entre los dos. Ambos caminos conducen a un callejón sin salida, deteniéndose en Foundation Establishment. El maestro Jin quedó momentáneamente atónito. Compañero taoísta, ¿quieres decir? Li Fan habló con franqueza: esta es otra razón por la que te busqué, Daoist Jin. Cuando obtuve por primera vez el establecimiento fundacional a través de uno mismo, me sentí muy feliz. Creí que había abierto un Dao completamente nuevo. Rebosante de confianza, tenía la intención de seguir derivando las siguientes etapas: Golden Core, Nascent Soul y más allá. Pero, por desgracia, Li Fan meneó ligeramente la cabeza y su rostro se llenó de amargura. Reflexioné durante mucho tiempo, pero no pude encontrar el camino a seguir. Después de establecer mis bases de esta manera, todos los métodos convergen en el yo. Razoné que la etapa del núcleo dorado seguiría el mismo principio y, basándome en textos de cultivo antiguos, decidí llamarlo núcleo dorado primordial. Pero por más que lo intenté, no pude determinar cómo lograr este núcleo dorado primordial perfecto. Era como si toda la inspiración se hubiera agotado, o como si alguna fuerza me impidiera deliberadamente explorar más. Mientras Li Fan hablaba, su expresión se volvió dolorosa. El maestro Jin, sintiendo una extraña sensación de resonancia con sus palabras, rápidamente lo consoló. Compañero taoísta, haber desentrañado los misterios del establecimiento de fundaciones a través de uno mismo ya lo convierte en un genio uno en un millón, superando ampliamente a los cultivadores comunes. No deberías ser tan duro contigo mismo. En cuanto a este núcleo dorado primordial, el maestro Jin reflexionó profundamente. Este es un camino destinado a ser aún más difícil, a desafiar verdaderamente los cielos. Mientras hablaba, algo pareció moverse en su mente y de repente cayó en silencio. Tengo una vaga premonición. Quizás, en esta vida, nunca pueda avanzar más por este nuevo camino. Por eso vine a buscarte, compañero taoísta. Li Fan miró al maestro Jin con sinceridad. Ser el primero en proponer el establecimiento de una fundación a través de uno mismo, su pensamiento visionario seguramente va mucho más allá del mío. ¿Quizás puedas dar otro paso adelante? Sin más preámbulos, expuso todas sus ideas sobre el núcleo dorado primal de una sola vez. Cuando terminó de hablar, miró al maestro Jin con gran expectativa. El maestro Jin estaba completamente absorto. Déjame pensar, déjame pensar. Parecía haber caído en una profunda deducción y su expresión se volvió aturdida. Solo después de mucho tiempo finalmente volvió a la realidad. Este método es extraordinariamente difícil, incluso más que Foundation Establishment Through Oneself. No es algo que pueda resolverse en poco tiempo. Además, tengo otros asuntos que investigar, dudó un poco el maestro Jin. Observé las condiciones en tu isla, Daoist Jin. ¿Tiene algo que ver con el miasma inmortal mortal? Li Fan preguntó. El maestro Jin asintió y dijo: compañero taoísta, tu perspicacia es verdaderamente aguda. Tengo la premonición de que dentro de este miasma inmortal mortal se esconde un gran secreto del cielo y la tierra.
Entonces déjame felicitarte de antemano por desentrañar este misterio. Cuando llegue ese día, espero que puedas compartir algo de ello conmigo, se rió Li Fan de buena gana, hablando de una manera completamente natural. Ten la seguridad, compañero taoísta. Dado que has compartido conmigo sin reservas el establecimiento perfecto de la fundación a través de ti mismo, naturalmente tampoco te guardaré secretos. El maestro Jin miró a Li Fan con deleite y dijo, nunca esperé conocer a alguien como tú en este mundo, alguien con ideas tan afines. Antes de venir aquí, nunca esperé llevarme tan bien contigo tampoco, sonrió Li Fan contento. Por cierto, creo que no tienes que preocuparte de que deducir el núcleo dorado primordial retrase tu investigación sobre el miasma inmortal mortal. Según mi experiencia, lo mejor sería alternar entre ambos y progresar en paralelo. Cuando uno llega a un punto muerto, recurrir al otro puede generar inspiración. Li Fan compartió con entusiasmo su propia experiencia y conocimientos. El maestro Jin escuchó, con los ojos llenos de brillantez. Los dos, sintiéndose como si se hubieran conocido demasiado tarde en la vida, entablaron profundas discusiones en la isla durante 3 días y 3 noches. Antes de separarse, Li Fan extendió una invitación al maestro Jin. Esta isla es demasiado destartalada, ¿cómo podría igualar su distinguida presencia? Tengo un pequeño mundo propio, con paisajes impresionantes y una atmósfera serena y natural. Es el lugar perfecto para que nos centremos en nuestra investigación. ¿Por qué no vuelves conmigo? En el reino Xuanhuang, aquellos que poseían sus propios cielos rupestres o mundos pequeños eran extremadamente ricos o tenían un alto estatus. Al oír esto, los ojos del maestro Jin brillaron con un rastro de sorpresa. Dudó por un momento pero finalmente rechazó la generosa invitación de Li Fan. Aunque esta isla es pequeña, me he acostumbrado a ella. Quizás cuando algún día me canse de ello, visitaré tu casa y aprovecharé tu hospitalidad. Li Fan no se sorprendió por la respuesta del maestro Jin. Con una mirada de profundo pesar, se despidió a regañadientes. Antes de partir, entregó su talismán de comunicación, diciendo que deben mantenerse en contacto e intercambiar ideas con frecuencia. Después de alejarse de la isla Jin Jin y volar cierta distancia, de repente se detuvo. Mirando hacia atrás en la isla, Li Fan dudó por un momento, pero finalmente abandonó la idea de usar Formless Killing Intent para atrapar al maestro Jin. La fuerza del maestro Jin es algo peculiar. No se le puede juzgar según los estándares de un cultivador ordinario del establecimiento de la fundación. En este momento ya me he ganado su confianza inicial a través de la fundación establecimiento a través de uno mismo. No hay necesidad de ser excesivo. Aunque Formless Killing Intent es secreto, no puedo garantizar que no lo notara. Después de reflexionar un rato, Li Fan finalmente se fue. Volando hacia el oeste, atravesó el mar de Kongyun y llegó a la prefectura de Xilin. Desde la caída de la prefectura de Husan, la Alianza de los 10.000 Inmortales había intentado varias contraofensivas, tratando de recuperarla. Sin embargo, el peligroso terreno de Husan hacía que cada montaña pareciera una fortaleza natural. Cada contraataque terminó en fracaso. Aparte del terreno traicionero de la prefectura de Husan, donde la formación de teletransportación es ineficaz y los cultivadores por debajo de la etapa del alma naciente no pueden volar a través de las montañas. Otro factor crucial detrás de los repetidos fracasos de las ofensivas de la Alianza de los 10.000 Inmortales fue la deserción completa de la secta Lingduan. Nadie sabía qué beneficios había prometido la Asociación de los 5 Ancianos a la secta Lingduan. Bajo el gobierno de la Alianza de los 10.000 Inmortales, esta organización era conocida por sus vacilantes lealtades. Sin embargo, una vez que quedó bajo el control de la Asociación de los 5 Ancianos, fue como si hubiera experimentado una transformación completa, volviéndose completamente devoto e inquebrantable en su lealtad. Llegaron incluso a capturar y entregar a varios enviados en secreto por la Alianza de los 10.000 Inmortales como muestra de absoluta lealtad. Con la ofensiva en la prefectura de Husan frustrada, la Alianza de los 10.000 Inmortales ajustó rápidamente su estrategia, pasando de la ofensiva a la defensa. Reforzaron sus fronteras y enviaron tropas pesadas para proteger territorios clave. Incluso las formaciones defensivas se activaron hasta el punto de envolver prefecturas enteras. Formación transformadora de Tianyuan. Li Fan miró al cielo, ahora teñido de un tono amarillo opaco, y sintió que la energía vital se desviaba de su entorno. Estrechando ligeramente los ojos,
murmuró, la formación defensiva de la Alianza de los 10.000 Inmortales está realmente bien elaborada. Desafortunadamente, es muy inferior a la formación de bloqueo de espíritus de Tianxuan. Con mi disco de disociación en la mano, puedo atravesarlo en un instante. Una miríada de imágenes pasaron por su mente. Al momento siguiente, con un movimiento sutil de sus dedos y un encantamiento susurrado, se formó un espacio parecido al vacío a su alrededor. La capacidad de la formación para extraer la energía vital del mundo dejó de funcionar en sus proximidades, pero ni una sola alma detectó nada malo. Activar una gran red defensiva, en circunstancias normales, ni siquiera la asociación de los 5 ancianos podría romperla en poco tiempo. La guerra podría llegar pronto a un punto muerto y, con el tiempo, a medida que la gente lo olvide, disminuirá lentamente. No, no. Déjenme echarles una mano a todos. Con una ligera risa, la figura de Li Fan parpadeó como un fantasma mientras volaba hacia la frontera de la prefectura de Xilin. En lugar de cruzar las líneas enemigas hacia la prefectura de Husan, se detuvo cerca de la barrera de niebla blanca, en una pequeña ciudad fronteriza llamada Esi. Dentro de la ciudad, estaba estacionado un escuadrón de cultivadores del Salón Marcial de la Alianza de los 10.000 Inmortales. El comandante de la guarnición de Esi, con aspecto tenso, supervisaba personalmente las inspecciones de las formaciones, los hechizos restrictivos y otras medidas defensivas. Sin alertar a los guardias, Li Fan se infiltró silenciosamente en la ciudad. Una vez que las patrullas finalmente se dispersaron, buscó sigilosamente al comandante de la guarnición de Esi. El nombre del comandante era Yu Dayi, un cultivador de Golden Core recientemente ascendido. Tenía una barriga redonda y un rostro de aspecto amable, una apariencia de máxima honestidad. Justo cuando estaba tomando un descanso, bebiendo una taza de té espiritual para recuperarse, de repente notó a Li Fan parado frente a él, sin previo aviso. Su expresión cambió y justo cuando estaba a punto de gritar pidiendo ayuda, notó que Li Fan lo examinaba con gran interés. Algo hizo clic en la mente de Yu Dayi y él se tragó las palabras que habían llegado a sus labios. ¿Quién eres tú? Yu Dayi entrecerró los ojos y preguntó. Deberías estar familiarizado con la Federación de Todos los Mundos, ¿no? Li Fan habló con una voz inquietante y distorsionada. El rostro de Yu Dayi cambió nuevamente, pero se mantuvo cauteloso y no confirmó nada. Mientras tanto, Li Fan continuó evaluándolo y soltando una risa siniestra. La Alianza de los 10.000 Inmortales está plagada de infiltraciones. Su caída ya está a la vista. Con esas palabras, el aura alrededor de Yu Dayi cambió sutilmente, volviéndose impredecible y peligrosa. No hay necesidad de preocuparse. Aparte de nuestra Federación de Todos los Mundos, nadie más sabe que usted es un espía de la Asociación de los 5 Ancianos. Li Fan lo miró con indiferencia. En ese momento, Yu Dayi finalmente abandonó su pretensión. Aunque no tenía idea de cómo había sido expuesto, mantuvo la compostura propia de un espía y respondió con calma. Ya que me has buscado, ¿qué quieres? ¿No es obvio? La Asociación de los 5 Ancianos nos ha decepcionado mucho. Después de conquistar la prefectura de Husan, deberías haber aprovechado la ventaja, apoderándote de más prefecturas en rápida sucesión. ¿Por qué te conformas con detenerte aquí y permanecer inactivo? La expresión de Yu Dayi se oscureció. ¿Seguramente no crees realmente que es fácil lidiar con la alianza de los 10.000 Inmortales? Esta exitosa incursión en la prefectura de Husan fue el resultado de una planificación meticulosa. ¿No os habéis dado cuenta de lo fuertemente fortificada que está esta frontera? Solo la gran formación defensiva que cubre toda la prefectura no es algo que pueda romperse fácilmente. Jeje. A los débiles siempre les gusta poner excusas, se burló Li Fan, mirando a Yu Dayi. O tal vez, todos ustedes tienen miedo de ese ancestro inmortal, ¿por eso han dudado en hacer un movimiento decisivo? Antes de que Yu Dayi pudiera responder, Li Fan continuó, dicho esto, sus preocupaciones no son del todo infundadas. De hecho, ahora no es el momento para una invasión a gran escala. Sin embargo, hacer algunos avances adicionales y expandir un poco nuestras ganancias de batalla no será suficiente para obligar al ancestro inmortal a tomar acción. Mientras hablaba, Li Fan arrojó un trozo de jade. Yi Dai reaccionó rápidamente, atrapándolo y examinando su contenido. Su compostura se hizo añicos.
¿La falla en la formación de la transformación Tianyuan? Miró a Li Fan en estado de shock. Esto. Sabrás si es real o no una vez que lo pruebes, dijo Li Fan con una sonrisa siniestra. La única pregunta es si tienes el coraje de hacerlo. Sin esperar respuesta, su figura parpadeó y desapareció de la vista de Yu Dayi. Yu Dayi agarró con fuerza el trozo de jade y su expresión cambió de manera impredecible. Este supuesto cultivador de la Federación de todos los mundos tenía un origen misterioso y un comportamiento sorprendentemente audaz. No solo sabía de la identidad encubierta de Yu Dayi, sino que también conocía información ultrasecreta, como la formación defensiva de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Yu Dayi dudó. ¿Debo transmitir esta información? Las líneas del frente están fuertemente custodiadas en este momento. Si quiero tener éxito, tendré que abandonar esta identidad ganada con tanto esfuerzo. Después de sopesar sus opciones, Yu Dayi volvió a leer cuidadosamente el contenido de la hoja de jade. Luego, se dirigió a una parte apartada de la ciudad, frente a la vasta formación de transformación Tianyuan que envolvía la prefectura. Unas horas más tarde, su expresión permaneció inalterada en la superficie, pero su cuerpo tembló ligeramente. Fue emoción. Es real. Yu Dayi respiró profundamente, reprimiendo su euforia, y continuó como si nada hubiera pasado. 3 días después, aprovechando una rara oportunidad, encontró una excusa para abandonar la ciudad de Esi. Desde las sombras, Li Fan se reveló lentamente. Espero que la asociación de los 5 ancianos no me decepcione. La repentina desaparición de Yu Dayi rápidamente llamó la atención de los cultivadores estacionados en el salón marcial de la ciudad. Cuando confirmaron que efectivamente había desertado, enviaron apresuradamente una alerta fronteriza para su captura. Pero para entonces, Yu Dayi ya había regresado con éxito a la prefectura de Hyosan y se había reincorporado a su organización. Después de solo medio mes de frágil paz, antes de que la Alianza de los 10.000 Inmortales pudiera siquiera concluir su investigación sobre el incidente de espionaje de la ciudad de Esi, se desató una feroz tormenta de ataques por parte de la Asociación de los 5 Ancianos. Y no se trataba solo de la prefectura de Xilin. Simultáneamente estallaron batallas a lo largo de toda la frontera. La otrora confiable formación defensiva de la Alianza de los 10.000 Inmortales resultó completamente inútil, como si nunca hubiera existido. Tomada completamente por sorpresa, la Alianza de los 10.000 Inmortales sufrió pérdidas catastróficas. En solo 7 días llegó la noticia de que varias prefecturas ya habían caído. Solo la prefectura de Xilin, debido a su fuerte presencia militar, apenas resistía. El cambio repentino en la guerra superó las expectativas de cualquiera. Los cultivadores de la Alianza entraron en pánico.